La verdad que para mí es un orgullo, un placer estar acá en el aula donde yo doy clase con estas banderas que de verdad, aunque no estén colgadas, siempre están presentes de alguna manera en mis clases. Como las feministas decimos siempre, lo personal es político, así que quiero hacer un pequeño comentario en relación a mi propia trayectoria en esta facultad. Yo soy docente de esta facultad y egresada del profesorado de Biología de Exactas, y para mí de verdad estar terminando mi tesis y mi doctorado en Educación Sexual, su cruce con formación docente y también con biología en esta facultad, es una lucha y un orgullo muy interesante, y celebro un poco la posibilidad de estar haciendo mi doctorado acá y haber tenido un espacio como el CEFIEC y una directora de tesis que habilitó la posibilidad de trabajar en educación sexual integral, y de compañeros y compañeras que han ido apoyando la trayectoria. Y también decir que para mí como docente de Exactas es muy importante estar investigando y formándome en cuestiones que tienen que ver con pensar cuáles son los modelos de cuerpo que enseñamos, de qué se trata la ciencia que hacemos y cómo la enseñamos y la comunicamos en clave de educación sexual integral y con perspectiva de género, y que para mí es realmente relevante y cada día más importante en relación a las coyunturas que estamos viviendo y a nuestras luchas, poder incorporar estas miradas en la facultad. Entonces, en ese sentido, desde mi trayectoria personal, en lo que me representa quién soy en términos subjetivos, y cómo me interpela a mí poder estar haciendo esto y poder estar hablando hoy acá, en mi propia casa, por decirlo así. Bueno, y entonces en ese sentido quería... una cuestión más en relación a todas las luchas que en este momento sabemos que están con temas en el CONICET por una cuestión de que nuestros salarios como investigadores, investigadoras, becarios, becarias. Yo fui becaria CONICET hasta hace muy poquitos meses, así que estamos acá, pero también estamos apoyando la lucha de los compañeros y compañeras. La situación es muy crítica en el sistema científico, y así que bueno, quería no olvidarme de hacer ese comentario del apoyo a la lucha. Bien, bueno, entonces en ese sentido quería traer algunas cuestiones en términos epistemológicos, porque yo me preguntaba, bueno, ¿qué implica hacer este panel acá en la facultad y cómo, lo que decimos, ¿no?, cómo las luchas, cómo los activismos también impactan en el modo de hacer ciencia y en el modo de enseñar ciencia? Y en primer lugar quería decir que durante mucho tiempo la sociología de la educación señaló que el sistema educativo, y cuando hablo de sistema educativo incluyo la educación superior, incluyo la universidad, ha reproducido la estructura de clase, ha sido parte de esta desigualdad social que vivimos en el sistema capitalista, pero también cuando las feministas le critican a esta sociología de la educación que no mira que también el sistema educativo está reproduciendo el patriarcado y está reproduciendo desigualdad que tiene que ver con el género y con la etnia también, además de pensar la categoría de clase, reclama mirar y revisar cómo el sistema educativo reproduce las desigualdades de género y aporta el sexismo, ¿no? Y entonces esta facultad, como parte del sistema educativo, también aporta la reproducción de ese sexismo, y también el sistema, ya lo han dicho un montón de autoras en clave de epistemología feminista, como el sistema científico aporta categorías que son sustanciales para la reproducción de este patriarcado, que implica que el poder de que los varones tienen el poder simbólico y material sobre los cuerpos de las mujeres y los niños y las niñas, y eso tiene impacto en nuestra vida cotidiana muy fuerte, incluso mío como mujer en la calle, ¿no? Ahora les voy a traer una pequeña discusión que surgió acá en un aula en la facultad en relación a esto. Entonces me parece que si nosotros estamos acá y nosotras estamos acá es porque queremos revisar estas cuestiones, no queremos seguir siendo parte, por lo menos yo como docente de esta facultad, como profesora de biología, como futura doctora de esta facultad, no queremos seguir reproduciendo estas lógicas patriarcales. Tenemos que pensar y juntarnos y revisar y pensar colectivamente cómo vamos a desarmar estas lógicas, cómo vamos a aportar a crear y a generar nuevas. Y acá no estoy hablando de cuestiones individuales. ¿Por qué digo que no estoy hablando de cuestiones individuales? No es culpa de nadie que esto sea así. Vivimos en un sistema que es muy sutil en los modos de instalar las opresiones. Ahora, si quieren, podemos plantear algunas cuestiones. No es que yo decido ser parte de esas opresiones, sino que se van colando en mis modos de habitar el cuerpo, en los modos de pensar qué es la ciencia y cómo se hace la ciencia, que son modos hegemónicos que se van poniendo en juego en prácticas que tienen que ver con el currículum oculto. Esto es, que yo en ningún momento digo las mujeres no pueden investigar estos campos, los cuerpos de las mujeres no son importantes, las especificidades de la vida de las mujeres trans y travestis no tienen que impactar en la investigación en ciencia que hacemos, pero sin embargo lo enseñamos todo el tiempo y está presente todo el tiempo. Entonces, ¿cómo lo revisamos? Si tiene que ver con un currículum oculto, si tiene que ver con prácticas inconscientes que yo tengo incorporadas, si tiene que ver con algo que con el hábitus, con modos de incorporar y hacer cuerpo normas sociales, ¿cómo lo revisamos si es algo que
somos parte de este sistema, somos parte de este mundo. Entonces, de alguna manera necesitamos sentarnos a pensar y necesitamos cientos de estos espacios y de los de la calle también para empezar a visibilizar, a conversar sobre de qué manera se está poniendo en juego esta ciencia patriarcal y androcéntrica, esta enseñanza de las ciencias o esta educación que no tiene en cuenta estos cuerpos, digo disidentes en clave que los cuerpos de las mujeres trans, travestis, transexuales, etcétera, muchas veces estamos oprimidos, oprimidas, oprimidas, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, ¿qué tenemos que pensar y qué tenemos que mirar? Entonces, en primer lugar, hay una cuestión que en general se trabaja cuando pensamos la perspectiva de género en nuestra facultad, que tiene que ver con cómo están distribuidos los espacios de poder, donde en muchos lugares donde hay mayoría de mujeres, los varones suelen ocupar espacios de poder, entonces hay cuestiones que tienen que ver con los cupos, con la revisión de los cupos. Eso es importante, sí, por supuesto. Cuestiones que tienen que ver con la generización de los estudios. Digo, está investigado que hay ciertos campos por cómo se pone en juego la división sexual del trabajo que son pensados más para mujeres. Entonces, incluso dentro de las disciplinas, conversábamos con personas de química que decían, bueno, química biológica es como más para mujeres y en inorgánica vemos que hay más varones. O sea, cómo las expectativas y las cuestiones esperadas diferentes para varones y mujeres se ponen en juego incluso en las elecciones de carreras. Esto no es porque alguien diga... La norma dice, de acá en más mujeres van a ser biólogas, varones van a dedicarse a la computación. Eso no está escrito, pero sin embargo son normas sociales que circulan y que se van haciendo carne y que se empiezan a reproducir estas lógicas, ¿no? Todo eso hay que revisarlo. Y nosotros y nosotras, acá en la facultad, estamos empezando a revisarlo, estamos empezando a mirarlo. Acá la tengo a Ana Coelino, que trabaja coordinando el programa Genex, y todo el tiempo estamos, ¿no?, revisando estas cuestiones. Pero además de revisar estas cuestiones que tienen que ver con los cupos, con quienes ocupan los cargos de poder, con la generización de los estudios, también necesitamos revisar cuestiones que tienen que ver con qué ciencia estamos haciendo, qué categorías estamos construyendo, cómo estamos haciendo ciencia, ¿sí? Y también cómo la enseñamos y cómo la comunicamos. Entonces, estas tres preguntas para mí son centrales para plantearnos en la facultad, porque un poco yo pensaba en el título del panel, ¿no?, como conquistas y desafíos en relación a los movimientos que está habiendo en los activismos, en el feminismo, en las reivindicaciones por el aborto legal, ¿no?, y cómo eso impacta y también tratando de desarmar la lógica de que hay una afuera y una adentro, ¿no? Como que la facultad es una cosa y la calle es otra, ¿no? Y como dejarnos impregnar por la belleza de las calles y de los movimientos sociales. Entonces, en ese sentido, para mí estas tres preguntas son preguntas que necesariamente nos tenemos que hacer. Cuando comentabas la cuestión del poder, yo no sé si quiero tener el poder, o porque los que tienen el poder le sacan, le bajan el salario de los trabajadores, hacen ajuste. Bueno, también yo creo que hay algo que trae el feminismo de la diferencia, que es, no solo si nosotros queremos igualdad o si nosotras queremos igualdad, nosotras queremos también poder ocupar espacios de poder a nuestra manera, con nuestras especificidades, con nuestros modos y con nuestras formas, y esperemos que no sea de este modo. No porque el hecho de ser mujer, trans, travesti, transexual, homosexual nos va a hacer más críticos, pero sí porque hay otras maneras también de ejercer poder, y porque el poder no necesariamente es algo que lo pensamos en términos negativos, ¿no? Bueno, en ese sentido entonces, pensando en el qué ciencia estamos haciendo, me parece importante pensar ¿cuáles son los modelos que utilizamos para pensar los cuerpos, por ejemplo? Si me pregunto si una ciencia con pretensión de neutralidad y de objetividad no está, de alguna manera, representando ciertos intereses. ¿Por qué digo esto? La ciencia en general, digo, las ciencias en plural, porque no solo hay ciencias exactas y naturales, hay otras ciencias, pero las ciencias exactas y naturales tienen un lugar muy jerárquico para explicar procesos, ¿sí? Para expresar todo tipo de procesos, pero también, y en particular pensando en la biomedicina, tiene un lugar jerárquico para explicar procesos que tienen que ver con los procesos vitales. Estoy pensando el nacimiento, el aborto, el ejercicio de la sexualidad, de las relaciones sexuales particularmente, la alimentación, la muerte, un montón de cuestiones, la fecundación, la reproducción, digo, un montón de procesos vitales que son fundamentales. ¿Y cómo explicamos estos procesos vitales? A partir de categorías teóricas que la ciencia y la biomedicina propone. Y estas categorías teóricas que se proponen son jerárquicas frente a otros modos de explicar esos procesos vitales, ¿sí? Ahora, en primer lugar, el primer señalamiento es: la ciencia no es la única manera de conocer.
hay otras formas de conocer y la ciencia debería empezar a dialogar con esos otros modos de conocer, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien el pensamiento científico es muy potente para poder transformar los fenómenos, para poder pensarlos, para poder hacer predicciones, también no es la única manera de conocer y entonces ahí empiezan a aparecer otras cuestiones que son necesarias. Por ejemplo, la producción que hay sobre esos procesos vitales de las ciencias sociales, y también las experiencias de los sujetos. Los sujetos tienen experiencias sobre esos procesos vitales y que tienen que tener impacto en el modo de conocer. De alguna manera yo estoy haciendo ese llamamiento. ¿Y en qué sentido? La ciencia muchas veces tiene pretensión de estar escindida de los sujetos que hacen ciencia. Y en realidad no hay manera de hacer ciencia si no nos consideramos como sujetos que somos parte de esa producción y construcción del conocimiento. ¿Qué significa? Que cualquier persona que haga ciencia siempre va a producir ciencia desde ciertos anteojos teóricos. Y los anteojos teóricos que tenemos los construimos viviendo en sociedad. Y nuestra sociedad es patriarcal. Entonces, necesariamente tenemos que asumir que nosotros miramos el conocimiento que producimos con anteojos de género estereotipados que reproducen lógicas y relaciones de poder jerárquicas, donde los cuerpos de las mujeres son menos valiosos. Y los cuerpos de las travestis, transexuales, etcétera, también son menos valiosos. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Esto es un problema gravísimo. Por ejemplo, les voy a contar una conversación que tuve en un bar una noche de cerveza con una chica que me encontré que era de exactas. Yo le pregunto, ¿de qué estás trabajando? Y ella me dice, yo trabajo con ratas investigando hormonas, no sé qué. Y a raíz de eso me dice, no, pero solo con ratas, con machos. Y yo le digo, ¿por qué solo con machos? Como que me generó. ¿Por qué solo con machos? Porque las hembras ciclan, y si ciclan nos dan mal los resultados. Entonces yo me quedé dura, ¿no? Y este tipo de prácticas son prácticas completamente cotidianas, pero es cierto que no todas las mujeres menstruan, pero muchas menstruamos, y hay algo, yo decía, pero entonces no estamos representadas, digo, y no porque las ratas sean iguales a las mujeres, por favor se lo pido, pero sí porque a partir de esas investigaciones se produce conocimiento que también después es potente para pensar cuestiones que tienen que ver con la medicina, con la transformación de los cuerpos, etc. Entonces, nosotros en ese sentido estamos naturalizando y estamos reproduciendo esas lógicas. ¿Cuáles son los modelos que usamos? ¿No? En particular me centro un poco en la biología, pero no es la única ciencia que se produce con modelos androcéntricos. Entonces, abriendo la posibilidad de pensar que existen otros modos de conocer, la necesidad de poner a las ciencias exactas y naturales en diálogo, también abro a la necesidad de reconocernos como sujetos, entender que nosotros no miramos en el microscopio y observamos y descubrimos nada, porque si yo le muestro a mi tío o a mi tío un microscopio con epitelio de cebolla, no va a haber células, va a haber cualquier otra cosa. O sea, yo tengo ciertas teorías, ciertas ideas, y cuando accedo a mirar eso, también las pongo en juego. Entonces, estas categorías androcéntricas, estas ideas desiguales sobre que hay cuerpos más valiosos que otros, hay subjetividades más valiosas que otras, también impactan en la ciencia que hacemos. Entonces, necesitamos revisar la ciencia que hacemos en clave de la perspectiva de género, ¿sí? Entonces, un poco la propuesta es esa. Y también la ciencia que enseñamos. Y retomando un poquito la cuestión del aborto y que me pareció muy fructífero el debate que hubo en el Congreso, fíjense cómo se suele usar la biología en particular para argumentar un montón de posicionamientos que son posicionamientos políticos y religiosos. Por ejemplo, en la marcha de los antiderechos, que se hacen llamar a favor de las dos vidas, había un cartel, había una chica con un cartel que decía, no es ideología, es pura biología. Entonces yo digo, si bien nosotros nos podemos reír, acá en esta facultad muchas veces decimos eso, no necesariamente a favor de, usando esos argumentos a favor de los antiderechos, pero sí aparece mucho esa idea de que la biología dice la verdad sobre el mundo. Y lo cierto es que la biología es una ciencia que se construye, es una construcción humana, que es muy potente para pensar el mundo, sí, por supuesto, por algo estamos acá, pero también que hay muchas cosas que necesitamos revisar. Entonces, una de las cuestiones que necesitamos revisar en esta facultad es la cuestión epistemológica. Si nosotros seguimos reproduciendo que acá nosotros estamos diciendo la verdad sobre el mundo, esto después es usado de esta manera. Y como yo decía hace un ratito, la ciencia posee un conjunto de explicaciones que son jerárquicas para explicar los fenómenos. Entonces, no es poca cosa el lugar que tenemos, ¿no? Hoy en día los modos más potentes para gobernar los cuerpos tienen que ver con las biopolíticas, con los biopoderes. Vuelvo, no es que hay normas explícitas sobre cómo vamos a vivir nuestros procesos vitales, pero nosotros autoincorporamos esas normas. Entonces, esta idea de que hay una única lógica para reproducirnos, que es la lógica heterosexual, esta idea de que los cuerpos que ciclan no sirven para hacer investigaciones,
¿sí? Esta idea de que la fecundación es un proceso que ocurre con un óvulo que parece una princesa que está esperando en el castillo y con un espermatozoide que va a penetrar y tiene una fuerza como Superman, ¿no? Y no podemos revisar que ahí hay estereotipos de género, ¿no? Y se nos cuelan, no hay buenas o malas intenciones, no ese es el punto. El punto es que necesitamos de construir ciertas lógicas para construir ciencia potente que también nos represente, ¿no? Cuestiones en relación a la anticoncepción, esto no es solo los derechos reproductivos, sino los derechos no reproductivos también, y cómo nosotros construimos conocimiento todo el tiempo que es potente para aportar al momento, aportar para lo que estamos necesitando, ¿no? Todos y todas. Así que, bueno, tenía bastantes otras cosas para decir, pero creo que ya me pasé del tiempo. Gracias.